Nos hemos trasladado a la ciudad de Nevers para hablar de una mujer a quien la Virgen prometió: no te prometo hacerte feliz en este mundo. Esto es muy contrastante con lo que ofrecen algunas sectas por ahí. Pare ya de sufrir. En cambio, la Virgen a esta santa le prometió no hacerla feliz en este mundo, sino en la vida eterna. Ella es Bernadette Soubirous. Para hablar de Bernadette es necesario que nos traslademos a la ciudad de Lourdes, Francia. Aquí es donde comenzó la historia que cambiaría la vida de esta joven campesina para siempre. Año tras año llegan a este santuario miles de peregrinos de todo el mundo para visitar la famosa Gruta de las Apariciones y pedir la intercesión de María para sanar sus enfermedades del cuerpo y del alma. En la parte superior de la gruta se encuentra la estatua de María, tal como la describió Bernadette, con sus manos juntas, vestida de blanco con un cinto celeste, y en las manos tiene un rosario. Aquí, en este lugar, el 18 de febrero de 1858, en la gruta de Massaville, a un lado del Gave, el río que pasa aquí enfrente, venía Bernadette Soubirous con una amiga y una hermana. Fueron a recortar leña, iban a cruzar un pequeño arroyo cuando ven un viento y se le aparece la Santísima Virgen. Y ella comienza a rezar el rosario. Y con esta historia comienza una de las apariciones más importantes en la historia del cristianismo, la aparición de la Virgen de Lourdes. El año de la aparición, aquel mes de febrero de 1858, la familia de Bernadette se encontraba en la miseria total. Y por si fuera poco, a todo esto se aunaba la vergüenza por la injusta condena impuesta a su padre, acusado falsamente de robo. Acorralados por el hambre y expuestos a los desprecios de los demás, solo la fe y el amor los mantenían en pie. Es así que en la mañana del 11 de febrero de 1858, Bernadette salió de su casa a recoger leña para venderla y poder ayudar a los suyos económicamente. Cuando llegó a la gruta de Massaville, tuvo un encuentro que cambió su vida para siempre. Envuelta en una luz, vio a Nuestra Señora, María, quien se presentó con un mensaje para todos nosotros. En un lapso de 5 meses, la Virgen se apareció 18 veces a Bernadette. Su mensaje se resume en una invitación a la conversión, al rezo del rosario y que ahí se construyese un templo en su honor. Bernadette regresó después de las apariciones a una vida de oscuridad y silencio. Entró al convento de las Hermanas de Nuestra Señora de Nevers y murió a la edad de 35 años después de una dolorosa enfermedad. Las apariciones fueron declaradas auténticas en 1862 y el santuario de Lourdes rápidamente se convirtió en uno de los centros más grandes de peregrinación. Miles han sido curados de diferentes enfermedades, tanto físicas como espirituales. Ahí opera una clínica para socorrer a los millones de peregrinos enfermos que vienen a Lourdes. Bernadette en 1933 fue canonizada no por causa de las apariciones, sino por su dedicación a una vida de simplicidad, oración y servicio. Hoy en día su cuerpo se encuentra incorrupto en el convento donde vivió.
Todos conocemos los milagros de Lourdes, esas curaciones milagrosas, esos prodigios, pero pocos la vida de San Bernadette. Hemos venido a este lugar para presentarles a ustedes la vida de Bernadette después de sus 22 años, cuando entró a la vida religiosa con las Madres de la Caridad. Es el lugar donde ella habitó y pasó el resto de su vida. En este lugar, Dios visitaba a Bernadette no ya con visiones luminosas, apariciones llamativas, sino con la incomprensión de sus superioras, la burla de sus compañeras y dolores físicos innumerables. A sus compañeras les parecía muy difícil entender que aquella mujer pobre y humilde, sencilla, fuera una santa, porque normalmente ellas tenían el mismo concepto que nosotros tenemos de la santidad, de grandes milagros, de grandes obras, de obras extraordinarias y llamativas, cuando la verdadera santidad consiste en hacer las pequeñas cosas con amor. Y en eso consistía su vida religiosa. En esta capilla, Bernadette pasaba sus días de oración, una persona sin ninguna formación, sin ninguna preparación. Y nos podemos preguntar, ¿cómo le hacía Bernadette para tener esa comunicación tan natural, como si estuviera viendo a Dios, como si estuviera viendo a la Virgen? Y este es el secreto de la oración, queridos hermanos. Su oración era una oración muy sencilla. Se la pasaba frente al Santísimo, hablando con nuestro Señor de las cosas que ella llevaba en su corazón, sobre todo las oraciones de las almas necesitadas, las angustias de las personas, las preocupaciones de toda la gente que acudía a ella para pedirles oraciones y también las necesidades de las almas. Pero también usaba esa oración poderosa que todos nosotros conocemos, o al menos deberíamos de conocer, el Santo Rosario, un rosario que ella rezaba no mecánicamente, sino con todo el corazón. Así, ella nos enseña el camino de la verdadera oración, oración sencilla, sincera, de corazón, a Dios nuestro Señor. Así levantaba su alma a Dios y así hablaba con la Santísima Virgen. La Virgen no se le volvió a aparecer después de aquellas 18 primeras apariciones. Pero su oración era un diálogo con la Santísima Virgen, como si ella estuviera presente. Esta es la imagen de la Virgen con la que Bernadette hablaba todos los días de su vida religiosa. Y esto es lo que quiero que a todos nos quede claro, hermanos, que hablar con la Virgen es algo que todos podemos hacer. Y eso es lo que quieren ser las imágenes. Quieren representarnos como si estuviéramos viendo una visión, porque de hecho la Virgen está presente cuando nosotros le rezamos con el corazón. La Virgen nos escucha. No son necesarias las apariciones. Por eso, la vida de Bernadette, después de las apariciones, siguió siendo la misma en su fe. Siguió creciendo en la fe y siguió creciendo en el amor. Pero a pesar
de que no veía a la Virgen, hablaba con la Virgen como si la estuviera viendo. Como todos nosotros debemos rezar con ella, porque la Virgen quiere para todos nosotros eso, hacernos felices. A veces nos da regalos en esta vida, a veces no, pero a todos los que somos sus devotos nos promete el mismo regalo que le dio a Bernadette, hacernos felices en la otra vida, darnos el regalo que todos deseamos, darnos ese regalo que ella tiene en las manos, a Jesucristo, su Hijo, nuestro único Salvador. Y hablando del amor a la Santísima Virgen y de la oración más poderosa, la oración de las almas sencillas, la oración que eleva el corazón y nos consigue esa lluvia de gracias que todos necesitamos, es el Santo Rosario. Por eso, aquí lo más importante de todo lo que vemos aquí en esta urna de cristal donde está su cuerpo, es esa arma que ella tiene en las manos, el Santo Rosario. Y es el rosario el que tiene que ser también nuestra arma poderosa para conseguir esas gracias de nuestro Señor Jesucristo, para purificarnos en el amor y que sea como una cadena para alcanzar la salvación. En el centro de esta capilla está esa cristalera que acaban de ver, que dice Deus caritas est, Dios es amor. Y estas palabras resumen la vida de Santa Bernardita. Toda su vida se resumió en eso, en amar como Jesús amó. Y Jesús amó haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Inspirada en ese ejemplo de nuestro Señor, Bernadette decía, obedecer es amar. Y para ella la obediencia fue muy costosa, no porque sus superiores la trataran especialmente mal a ella, sino porque toda novicia, toda religiosa, tiene que pasar por las pruebas de la obediencia, de la humildad. Y ella obedecía y le ofrecía esa obediencia que le costaba porque tenía un carácter fuerte, era joven, era entusiasta, era animosa. Sin embargo, a pesar de que le costaba la obediencia, tareas que podríamos llamar humillantes para todos, las hacía por amor a Jesús. Pero eso no fue todo. Además de esas pruebas normales de la vida religiosa, además de las enfermedades, Dios probó su amor abandonándola en lo que se llama la noche del alma. Esa experiencia que tienen las grandes almas a las que Dios quiere purificar, de sentir el abandono de Dios, de sentir que no han hecho nada que valga la pena para alcanzar la salvación. Esas mismas angustias, esa oscuridad del alma, la sufrió Bernadette con mucha paciencia, con mucho amor, y jamás perdió esa confianza en la misericordia de Dios. Es muy hermoso caminar por estos parajes, recorrer por todas las partes de este convento. Y aquí nos encontramos a la Virgen del Agua, que nos llama especialmente la atención porque Bernardita solía decir en sus tiempos de oración que pasaba aquí, que esta imagen le parecía la más hermosa de todas las imágenes que había visto. Es una Virgen, no es de las que lloran, sino de las que sonríen.
Y si Bernardita lo dijo, así debe ser. La vida de Santa Bernardita fue una vida de pruebas, pero así debe ser la vida de todo cristiano. Primero, en su niñez y en su infancia, ella misma se preguntaba por qué la Virgen María la había escogido a ella sin tener muchas cualidades, escogiendo la Santísima Virgen a los que son despreciados e ignorados por el mundo. Después, las apariciones de la Virgen trajeron muchas pruebas para ella, porque la gente de la iglesia, sacerdotes y obispos, ponían en duda lo que ella había visto. Y cuando ella respondía, porque tenía un carácter fuerte, con esa claridad y con esa seguridad, la veían como orgullosa y soberbia. Y después, en su vida religiosa, las pruebas de la obediencia, las pruebas que uno tiene que pasar, y las más fuertes de todas, las de la vida interior, de la soledad, de la noche oscura del alma. Todas esas las pasó con un gran amor a Dios nuestro Señor. Y lo más importante de esta santa es precisamente eso, que fue fiel hasta la muerte. Murió a los 35 años de edad y fue enterrada en este lugar, en la capilla que está en el centro del jardín del convento donde ella vivió. Después de años de múltiples padecimientos físicos, Bernadette llegó finalmente a la casa del Padre Celestial, donde volvió a ver a la señora vestida de blanco, que se presentó usando el nombre del dogma recién proclamado: Yo soy la Inmaculada Concepción. Así cumplía la señora su promesa de hacerla plenamente feliz en la otra vida. Es en esta capilla donde precisamente Bernadette fue sepultada. Años después, su cuerpo fue exhumado y se encontró incorrupto, a pesar de la severa humedad del terreno y de lo mermado que ya estaba el cansado cuerpo por la gangrena y tuberculosis. Cuando abrieron el ataúd, se encontraron con que el cuerpo estaba intacto, aunque el hábito ya estaba totalmente deshecho. Según certifican los doctores presentes en la escena, el cuerpo de Bernadette estaba en perfectas condiciones, aún con la piel tersa y flexible. Es común que una vez expuestos los cuerpos incorruptos al aire y humedad ambiental, pierdan su flexibilidad y tersura de la piel y se vuelvan apergaminados y de color cenizo. Para evitar ese proceso, se ha cubierto el rostro y las manos de Bernadette con una finísima capa de parafina. Ahí está, en su urna de cristal, la bella durmiente que finalmente encontró a su amado eterno, Jesús. Nuestra peregrinación en busca de los cuerpos incorruptos nos ha traído a uno de los puertos más importantes de Italia, Génova, una ciudad también muy visitada, muy turística. Pero lo que nos trae a nosotros aquí es esa peregrinación de fe en busca de una gran santa, la historia de su vida y las imágenes de su cuerpo incorrupto, Santa Catalina de Génova. Estamos llegando a la iglesia de Santa Catalina de Santa Catalina de Génova. Como ven, ustedes no tienen nada especial, pero nos vamos para adelante porque ya nos está esperando el Padre Victorio para celebrar la misa. Una vez adentro, caemos en la cuenta
de qué pronto somos a juzgar por las apariencias. Tras la fachada austera nos encontramos con una hermosa y acogedora capilla que invita inmediatamente al recogimiento y oración. Tuvimos oportunidad de celebrar misa con el párroco de la iglesia, recordando a todos los que apoyan este ministerio de evangelización. La urna de cristal, donde se encuentra el cuerpo incorrupto de la santa, está a un lado del altar central. Como si toda la capilla de mármol fuera un enorme relicario que guarda los restos de Catalina de Génova y nos recuerda sus virtudes. Le vamos a pedir, como es una vida un poco difícil, al Padre Victorio que nos explique lo esencial de la vida de Santa Catalina. Caterina è di nobile famiglia, di una famiglia Fieschi. Catalina provenía de una noble familia, la familia Fieschi, que había dado 2 papas a la iglesia. Catalina fue obligada a casarse muy joven, a los 16 años, con su esposo, Giuliano Dorno, descendiente de otra influyente familia de Génova. Este matrimonio fue un matrimonio de conveniencia y por tanto muy desdichado para esta joven muchacha. Los primeros 10 años del matrimonio fueron especialmente desdichados para Catalina y los siguientes 8 años ella trató de complacer los gustos de su marido participando en las fiestas de la nobleza de aquel tiempo. Sin embargo, ella seguía siendo muy infeliz. A los 26 años sucedió lo que llamamos el milagro, porque Catalina tuvo un encuentro espiritual con Jesús, que iba cargando su cruz y derramando sangre. Esto la hizo volver su vida hacia Jesús. Su conversión comenzó con una intensa vida de oración, de penitencia y sobre todo de caridad. Se inscribió en la Asociación de Damas de la Caridad de Génova y se dedicó a visitar a los enfermos en sus casas. Más tarde inició su labor de servicio en el Hospital General de Génova. Catalina muy pronto empezó a acudir al hospital con su marido y fue así un hecho extraordinario que el marido empezó a entrar en el espíritu de caridad finalmente. Como señal de su conversión, los dos abandonaron su palacio y sus sirvientes y se vinieron a vivir al hospital que estaba cercano a esta iglesia. Esta era la capilla del hospital. Cuando su marido murió, Catalina fue electa directora del ala de las mujeres en el hospital y también estuvo encargada de los niños abandonados. Ella siempre se preocupó especialmente por los desamparados. Quiero señalar otra cosa que me parece importante y que hace a Catalina una santa conocida a nivel internacional, y es su experiencia mística referida en el libro del Tratado del Purgatorio. Una pequeña biografía de la santa escrita por sus discípulos 40 años después de su muerte. Quiero añadir un último dato sobre el movimiento espiritual que brotó a raíz de ella, la Cofradía del Divino Amor, cuyo máximo exponente fue Héctor Vernazza. Él promovió la espiritualidad del amor divino, el único amor que puede renovar el corazón de los hombres y la Iglesia. Vernazza llevó esta espiritualidad a Roma, donde impactó a los obispos y cardenales de aquellos tiempos. Se puede decir que influyó en la renovación de la Iglesia en el mismo momento en que se daba la Revolución Protestante. Purtroppo la rivoluzione protestante. Padre Victorio, vi ringrazio moltissimo. Ya ahora, con más conocimiento de causa, encomendamos a Santa Catalina de una manera muy especial a todas aquellas esposas que necesitan de la fortaleza y perseverancia para alcanzar la conversión de sus maridos. Tenemos la suerte de encontrarnos aquí con un amigo, el Padre Ricardo Rodríguez, que es del Perú, que les mando un saludo a todos nuestros amigos allá del Perú. Padre, nos gustaría que nos explicara lo que significa el cuadro que está ahí y qué relación tiene que ver con Santa Catalina de Génova. Santa Catalina comienza su conversión a partir de esta visión de Cristo crucificado. El cuadro representa Catalina y Cristo crucificado, ¿no? Es ahí que comienza a experimentar, ¿no?, cómo el sufrimiento, el dolor y por último la muerte son expresiones del amor de Dios para purificarnos, para llevarnos a Él, para que podamos entender a plenitud qué significa amar. Decir algo también del
de allá del cuerpo incorrupto de Santa Catalina? ¿Cómo fue que se le encontró incorrupto? Cuenta la historia que cuando murió fue enterrada debajo de esta iglesia, en la cripta, donde hay muchísima humedad, ¿no? La humedad es muy, muy fuerte. Después de 18 meses fueron a buscarla, ¿no? Para ver, ¿no? de cómo se encontraba su ataúd, y descubrieron que el ataúd ya estaba todo malogrado, descompuesto, incluso los vestidos, todo descompuesto, pero su cuerpo no, incorrupto. Cuenta la historia que tenía una fragancia muy especial, y de ese momento consideraron todos y vieron que era importante, ¿no? Conservar su cuerpo. Todo el movimiento espiritual que había iniciado ella con el divino amor, y sobre todo, ¿no? Los hijos espirituales que fue formando por esa caridad exquisita e incluso heroica por los enfermos terminales. Entonces ella se dedicó completamente a esto. Incluso hasta podríamos decir que ese amor que profesó por los enfermos, que provocó la conversión de su marido, ¿no? Creó todo en torno a Santa Caterina, ¿no? Como una especie de modelo, ¿no? Como un matrimonio que pudo haber sido una desgracia, ¿no? Porque era un matrimonio por conveniencia, que pudo haber fracasado, que pudo haber llevado a los dos a la amargura, ¿no? Sin embargo, ella, por su amor a Dios y por su entrega generosa a los pobres, envolvió también al marido y provocó su conversión. Entonces, Catarina, desde el fin del principio, desde el comienzo, creó todo en torno a ella, ¿no? Ese espíritu de entrega al Señor, ¿no? Y que las cosas difíciles de la vida maduran, que las cosas de la vida nos hacen comprender qué es el amor. Un amor que transforma vidas, un amor que no acaba en este mundo, un amor que es eterno. Catalina descubrió en sus profundas meditaciones los misterios insondables de ese amor. Es así como dejamos la ciudad de los navegantes y descubridores para seguir nuestro peregrinaje buscando las urnas de cristal de los santos incorruptos, que son como los trofeos del poder divino, para dejar a todos un recuerdo de sus virtudes. En la Umbría, en el centro de Italia, detrás de esas montañas, nació una mujer extraordinaria que padeció todo tipo de sufrimientos físicos y espirituales, y así llegó a la santidad. Ella nació en tiempos de terremotos, guerras, conquistas y rebeliones, algo muy similar a lo que fue la vida de Santa Rita de Casia, la santa de los casos imposibles. El 22 de mayo del año 1381 nació Rita cuando sus padres, Antonio y Amata, ya estaban en edad avanzada. Curiosamente, esta región ha sido cuna de grandes santos de la Iglesia: San Francisco, Santa Clara, San Benito, Santa Rita y Santa Escolástica, entre muchos otros. Cerca del pueblito de Casia, a unas 40 millas de Asís, se encuentra la casa natal de Santa Rita. Cuenta la leyenda que en una ocasión sus padres vieron cómo unas abejas se acercaban a la niña y pensaron que los insectos la atacarían. Pero lo que estaba sucediendo es que las abejas estaban libando la miel de los labios de la pequeña. La tradición dice que más tarde estas abejas la acompañaron al convento donde ingresó.
Ella siempre fue una niña muy obediente y esto le llevó en todo a buscar la voluntad de Dios. Ella quería ser religiosa, pero sus padres, que ya eran ancianos, estaban preocupados del futuro de su hija y por eso sus padres querían que se casara y le escogieron como marido a Paolo Ferdinando. Sin estar de acuerdo con sus padres y aún en contra de su voluntad, Rita obedeció. Desde el principio su matrimonio se convirtió en un infierno, porque su marido resultó ser, como se dice, borracho, parrandero y jugador. Y no solo eso, sino que además abusaba de ella, la golpeaba, y esto le traían para Rita muchos sufrimientos y humillaciones. Esto la impulsó a buscar en la oración a Jesucristo, y fortalecida con la oración de Jesucristo, aceptó todos sus sufrimientos y rezaba con insistencia por la conversión de su marido. De este matrimonio nacieron 2 hijos gemelos que, a pesar de la educación que les dio Santa Rita, tenían el mismo carácter fuerte, violento de su padre. Después de 20 años de este matrimonio difícil y lleno de sufrimientos y humillaciones, un día Paolo regresó antes de lo inesperado a la casa y se encontró a Rita en su cuarto dándose azotes en la espalda. Aquello fue una impresión muy fuerte para Paolo y fue el inicio de su conversión. Así poco a poco, con las oraciones, con el ejemplo, con las buenas palabras, Paolo se convirtió y empezó a llevar una vida siguiendo la voluntad de Dios y haciendo obras de caridad. Una noche, Rita rezaba angustiada esperando la llegada de su marido. Pablo ya había dejado su vida de disipación y juergas. Por esa razón, Rita tenía un mal presentimiento con la tardanza de su marido aquella noche. Su vida pasada le había acarreado muchos enemigos a Pablo Ferdinando. Y aquella noche, uno de tantos resentidos había cobrado venganza, dejándolo apuñalado en las calles desoladas de Casia. Los 2 hermanos gemelos prometieron vengar la sangre de su padre. Santa Rita, por más que trató de persuadirlos de que perdonaran al asesino, ellos no querían. Entonces hizo una extraña petición a Dios: Señor, prefiero que te los lleves a que cometan ese crimen. Prefirió quedarse sola, viuda, abandonada, que perder el alma de sus hijos. Cuando Rita se encontró viuda y sin hijos en este mundo, entonces decidió cumplir lo que más anhelaba su corazón: entregarse a la vida religiosa. Se dirigió al convento de las monjas agustinas y pidió que la admitieran, pero aquellas monjas no quisieron admitirla, en primer lugar porque había estado casada y también porque la muerte de su marido había sido un poco sospechosa. Entonces Rita usó el arma que ella tenía, la oración y la confianza en Jesucristo, y fue cuando ocurrió un hecho totalmente extraordinario. Estando en un profundo sueño, escuchó que la llamaban: Rita, Rita, Rita. Ella se levantó, abrió la puerta y se encontró con los santos de los que ella desde niña había sido muy devota: San Agustín, San Nicolás y San Juan Bautista. Entonces, como si todo fuera un sueño, empezó a seguirlos por la calle de su pueblo hasta llegar al convento en Casia de las monjas agustinas. Y como si fuera un éxtasis, de repente se encontró adentro del convento. Cuando las monjas se dieron cuenta de aquel suceso y comprobaron que las puertas del convento estaban cerradas, no pudieron ya rechazar a Santa Rita.
y en 1417 hizo sus votos perpetuos. Y en ese convento de las Agustinas permaneció los 40 años restantes de su vida. Este es el convento donde Santa Rita pasó 40 años de su vida. Durante los primeros años fue puesta a prueba por sus superioras, pero también por Cristo. Santa Rita no tenía mucha cultura, no sabía leer ni escribir. Sin embargo, el crucifijo fue el libro donde aprendió todo de Jesucristo, de su pasión, de sus llagas, del camino del Calvario. Y nuestro Señor le concedió una llaga dolorosa. Normalmente estas llagas, en el caso de la mayoría de los santos, suelen desprender un perfume aromático, hermoso. Sin embargo, en el caso de Santa Rita, era una llaga purulenta que desprendía un hedor horrible. Y por eso las religiosas ni siquiera ellas mismas se acercaban a ella. Y fue confinada a la parte del fondo del convento. Ahí, en ese cuarto, abandonada de todos, pero aceptando la voluntad de Dios, pasó el resto de su vida. Sin embargo, ese cuarto tenía una ventana donde la gente de todo el pueblo se acercaba a pedirle, a invocarle, para que les ayudara en sus muchas necesidades. Y por los muchos milagros que concedió y tantas gracias que Dios concedió a las almas a través de su oración, Santa Rita es llamada la abogada de las causas imposibles. A un lado del monasterio se construyó un hermoso santuario dedicado a la veneración de la hija predilecta de Casia. Es un hermoso edificio que hace perfecta armonía con la arquitectura del pintoresco pueblo italiano. Durante todo el año, miles de peregrinos vienen a pedir la intercesión de la santa para sus casos difíciles y desesperados, como ya lo hacían los contemporáneos de Rita cuando la visitaban en el monasterio. La devoción de los fieles los hace recorrer largas distancias confiados en que la intercesión de Rita les arrancará las gracias que necesitan de Dios nuestro Señor. Entrar al santuario tiene un impacto muy particular. La hermosa iglesia está decorada con coloridos frescos que elevan el espíritu. En la cúpula central se ve la figura de Rita subiendo a la gloria del Padre Celestial. En efecto, el alma de Rita está en la casa del Padre Eterno, pero su cuerpo incorrupto ha quedado como testigo de las maravillas que puede hacer el Señor con sus hijos predilectos. En una de las capillas laterales se encuentra la urna de cristal con su cuerpo incorrupto. La historia de Santa Rita, más que nada, nos tiene que llevar a la vivencia de esas virtudes. Muchas veces nos quejamos de que nuestra vida no es fácil. La vida de Santa Rita no fue nada fácil. Primero, aceptar ese matrimonio que ella no quería, un matrimonio que la hizo profundamente infeliz, pero que ella aceptó, resignada, porque sabía que era la voluntad de Dios. Después, el hecho de que sus hijos no querían convertirse. Muchas veces nosotros nos podemos considerar malos padres porque nuestros hijos no nos hacen caso. Bueno, pues Santa Rita tuvo el mismo problema. Sus hijos no querían convertirse, querían vengar la sangre de su padre. Sin embargo, todo lo logró reflexionando en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su único libro, reflexionando en esa vida de nuestro Señor, y en la oración de ahí sacó fuerza y fortaleza para superar todas las dificultades, para lograr la conversión de su marido y de sus hijos. Esa sola lección bastaría para que valiera la pena haber hecho este documental.
Santa Rita murió en 1457 y en el momento de su muerte la llaga purulenta desapareció y se convirtió en un rubí rojo. Esto nos tiene que recordar a todos nosotros que el sufrimiento no es nada más por sufrir, no es un deporte para el cristiano, sino porque nosotros verdaderamente esperamos la corona, la victoria que Dios nos va a dar. Y precisamente el letrero que está encima de su urna dice eso. Dios le concedió la corona de la victoria por haber sido fiel toda su vida, por haber sido obediente y por haberse agarrado con fuerza de la oración y del sacrificio. Ahí está su cuerpo incorrupto, ese cuerpo que es testimonio ahora de paz y serenidad, que es un anuncio también de lo que Dios nos concede a todos los cristianos si perseveramos en la lucha hasta la muerte. Paz, serenidad y victoria. Esta es Arona. En ese castillo, encima del lago Maggiore, nació Carlos Borromeo el 2 de octubre de 1538. En los años turbulentos del siglo XVI, varios hombres se empeñaron en su lucha por llevar adelante la verdadera reforma de la Iglesia. Entre esos hombres sobresale San Carlos Borromeo, junto con Pío V, Felipe Neri y San Ignacio de Loyola, que lucharon por llevar adelante la contrarreforma. Carlos Borromeo fue en verdad un hombre que dejó una huella muy profunda en la historia de la Iglesia. Carlos Borromeo procedía de una familia de noble alcurnia. Su padre era Guillermo Borromeo y su madre Margarita descendía de la noble familia de los Medici de Milán. El ejemplo de su padre, que era un hombre recto y virtuoso, y la fe que le dio su madre, fueron los que sembraron la fe en aquel joven. Pero ustedes comprenderán que en aquel mundo de nobleza, de riqueza y de placeres, no es fácil dejar el mundo. Sin embargo, algo ocurrió en su vida. Su hermano, que era el heredero, un hombre muy apuesto y el más codiciado de todas las mujeres de la corte, un día yendo a caballo, cayó del caballo y murió instantáneamente. Y Carlos interpretó aquello como un signo del cielo, de que Dios lo podía llamar en cualquier instante. Y aquello fue el inicio de su conversión. La ciudad de Arona, con razón, está orgullosa de este hijo suyo santo. Y en 1698 mandaron construir esta estatua, que es una de las más grandes, en bronce. Es una estatua levantada a la caridad del santo, pero indudablemente no refleja la gran obra que hizo en favor de la Iglesia y de la Reforma. Pero para comprender la vida y obra de este gran hombre de la Iglesia, es imprescindible visitar la ciudad de Milán, por dos razones principalmente. Primero, porque nuestro personaje fue el arzobispo de esta ciudad hasta el día de su muerte. Y además porque en la imponente catedral de esta ciudad se encuentra lo que marca el hilo conductor de nuestro programa, su cuerpo incorrupto. Pero lograr nuestro objetivo no es fácil. La catedral es propiedad del gobierno y necesitamos conseguir un permiso de la fábrica del Duomo.
Sí, estamos aquí en la fábrica del Duomo. La fábrica es los que se encargan de la construcción. Y vamos a ver si nos dan el permiso para poder filmar dentro del interior, para que vean todas las dificultades que pasamos para llevarles a ustedes estas imágenes. Y a ver si alguien se apunta como cargador la próxima vez si me ayuda. Vamos a este pequeño elevador. Nos ha costado un poco de trabajo conseguir los permisos para filmar adentro, pero ya lo conseguimos. Aquí está la carta con la autorización para filmar dentro de la Catedral de Milán. Me costó un poquito de trabajo convencerlo, le dije que si quería ir al cielo me la tenía que dar y parece que lo convencí. Indudablemente fueron las oraciones a nuestra patrona. Una vez con el documento oficial en mano, nos dirigimos a la majestuosa Catedral de Milán. La construcción de esta catedral llevó más de 200 años y fue el obispo Borromeo quien en 1577 hizo la solemne dedicación. Mientras recorremos maravillados la nave central, notamos que a lo largo del pasillo central se encuentran una serie de tapices que narran la vida y milagros del santo. Los invito a recorrer juntos los pasajes más significativos de la vida de este santo, para aprender de su vida virtuosa y comprender por qué es que este pastor de la Iglesia fue tan querido y respetado en su tiempo. Desde joven se distinguió por un gran sentido de la caridad cristiana hacia los más necesitados. En una ocasión, su tío, el conde Julio César Borromeo, le regaló una cuantiosa cantidad de dinero. El joven Carlos pidió permiso a su padre para repartir la cuantiosa fortuna entre los pobres. Su tío, por parte de su madre, el cardenal Giovanni Angelo de Medici, fue elegido sumo pontífice asumiendo el nombre de Pío IV. Al poco tiempo, este nombró a su joven sobrino secretario de Estado y lo convirtió en su brazo derecho. El 23 de septiembre de 1565, Carlos Borromeo entró a la ciudad de Milán como arzobispo, acompañado por la nobleza y todo el pueblo en general. En esos años se llevó a cabo uno de los concilios más importantes de la Iglesia Católica, el Concilio de Trento. Sobre el cardenal Borromeo cayó la difícil tarea de dirigir la ejecución de las deliberaciones del concilio, la publicación del catecismo para los párrocos, la revisión de la versión latina de la Biblia, llamada Vulgata, del misal y del breviario. Una de las maneras como San Carlos Borromeo contribuyó a la reforma de la Iglesia fue renovando la vida sacerdotal. Esta es la cripta donde se reúnen los canónigos regulares, los sacerdotes de la diócesis, a rezar el breviario. Es una iglesia muy hermosa, es una cripta muy hermosa con mucho detalle. Aquí está el coro donde se van rezando los salmos y se van cantando las oraciones y se reúnen todos los sacerdotes en comunidad a rezar. Y esto fue contribuyendo a que los sacerdotes se renovaran en su vida interior, en su vida espiritual, en su vida de oración y sobre todo a que llevaran una vida más regular, más dedicada al servicio de nuestro Señor. Y así, renovando la vida sacerdotal, fue el primer paso, el primer fundamento
que San Carlos Borromeo puso a la reforma de la Iglesia. Y en esta cripta probablemente él muchas veces se reunió con sus sacerdotes en oración. Él fue el que inauguró o consagró propiamente esta catedral que tardó más de 200 años en construirse. Ya siendo obispo, repartió entre los pobres la inmensa fortuna heredada de su familia. Su sentido de la caridad fue algo que siempre caracterizó al santo cardenal. Visitó muchos pueblos predicando para contrarrestar la revolución protestante. En muchas ocasiones sus visitas dejaban como resultado la desaparición del protestantismo de toda una región, como fue el caso de algunos pueblos de Suiza. Tanta virtud y disponibilidad a las cosas de Dios no eran dones gratuitos de los que gozaba el santo. Carlos pasaba muchas horas en oración en su pequeño oratorio privado, a un lado de su austera habitación, donde dormía pocas horas en una silla o en el suelo. Sí, vivía en un palacio, pero él nunca se regodeó en el lujo y la opulencia y jamás se aferró a las posesiones materiales. Muy al contrario, siempre su generosidad sobresalió como una de sus principales virtudes. Los cambios y reformas que implementó no eran como los reformadores de nuestros tiempos, que buscan más permisividad y laxitud. Por el contrario, lo que Borromeo buscaba era más exigencia y disciplina en la Iglesia, más evangelio y oración en los hombres de la Iglesia. Esto le acarreó no pocos enemigos. Uno de ellos, miembro de la Orden de los Humillados, en una ocasión entró a la capilla privada del arzobispo y le disparó un tiro de arcabuz a quemarropa, frente a múltiples testigos. Milagrosamente, la bala solo hirió ligeramente al santo. El suceso fue interpretado como un milagro que aumentó la popularidad del obispo. La devastadora peste negra fue una de las grandes tragedias que le tocó vivir a San Carlos. Impulsado siempre por su gran celo apostólico y sin temor a ser contagiado, el arzobispo visitaba los barrios de Milán impartiendo los últimos ritos y la Sagrada Comunión a los enfermos. Para implorar la ayuda divina, Borromeo organizó 3 procesiones, cargando una reliquia de la Santa Cruz y recorriendo descalzo las calles de Milán. También ordenó levantar sencillos altares en las esquinas de los barrios donde más víctimas sufrían de la peste. Cuando finalmente la epidemia cesó, mandó levantar columnas de mármol en todos los altares rematadas con una cruz en lo alto, mostrando así la victoria de Dios. En los últimos días de su vida, como si fuese una premonición del fin de sus días, Carlos se retiró a hacer ejercicios espirituales en un estricto período de penitencia, oración y ayuno. Carlos Borromeo murió el 3 de noviembre de 1584, después de escuchar su última misa. El pueblo entero se volcó el día del funeral, todos queriendo tocar o besar los restos de su amado obispo. Desde ese momento empezaron las interminables peregrinaciones de fieles que acudían a su tumba para pedir su intercesión. Las curaciones milagrosas acontecidas por intercesión del santo son innumerables, como lo testifica los hermosos óleos que adornan la Catedral de Milán. Como ven ustedes, hermanos, esto es, para nosotros es un momento muy hermoso. Yo me siento muy emocionado por el privilegio que nos han concedido de estar dentro del sepulcro. No es un lugar a donde llegan los turistas. Y vamos a tener ese privilegio que nos ha concedido la Santísima Virgen de llevarles a ustedes estas imágenes inéditas del cuerpo incorrupto de San Carlos Borromeo. Pero lo que queremos aquí es recordar el objetivo de esta visita y es recordar las virtudes del santo. Un hombre dedicado totalmente
al servicio de su pueblo, a la santificación de su pueblo, a la evangelización de su pueblo. Podemos decir de San Carlos Borromeo que él fue una imagen perfecta del buen pastor. Este es el cuerpo incorrupto de San Carlos Borromeo, con sus vestiduras episcopales y su cuerpo, como los cuerpos incorruptos se vuelven negros con el contacto de la luz, tiene una pátina de oro encima y parece, y eso es lo impresionante, como si estuviera dormido. Una de las hermosas frases de Carlos Borromeo a la hora de su muerte fue: ya voy, Dios mío, ya voy, Dios mío. Él sentía como después de una larga carrera de trabajo, de duro trabajo, de reforma verdadera de la Iglesia, que se hace a través de una vida santa, él sentía que ya había llegado al final de su cometido y quería darle su alma al Señor. Aquí en la capilla se encuentra una colección de hermosas esculturas en bronce con los pasajes más relevantes de la historia de este gran santo. Un hombre nacido en una de las más nobles y ricas cunas de Europa. Deja todo para servir a sus hermanos y desgastar su vida para edificar una iglesia santa, digna de ser la esposa del Cordero. Y es que, precisamente, ese es el sentido de tener esta veneración a los santos: imitar sus virtudes, tratar de ser como ellos, seguir su ejemplo para llegar al final de la carrera y repetir igual que este noble santo: ya voy, Dios mío, ya voy.